Muy buena tarde, compañeros. Mucho gusto, licenciado Matías. Nosotros somos el siguiente grupo de exposición, el cual está conformado por Mauricio Ramos, Gloria Chapeta, Ana López y su servidora Jennifer Lima. A continuación vamos a explicarles a través de la presentación de un video el tema adopción de las NIF a nivel internacional. Para comenzar con el tema vamos a definir qué son las NIF. Las NIF son un conjunto de principios y estándares técnicos de carácter internacional que determinan el procedimiento que deben seguir las empresas al preparar y publicar sus estados financieros. De esta manera, la información que ellos proporcionan describe de manera estandarizada el desempeño financiero que tiene la empresa y puede ser entendida por cualquier profesional del mundo que esté involucrado en la economía y las finanzas de dicha empresa. Objetivo de las normas internacionales de información financiera. El principal objetivo de las NIF es armonizar y unificar la normativa contable a nivel internacional. Este objetivo también cuenta con una serie de beneficios. A continuación voy a mencionar algunos de ellos. Permite usar el mismo lenguaje contable y financiero. Permite presentar estados financieros comparables y transparentes entre países. Cuenta con una mayor facilidad de acceso a mercados de capitales por parte de empresas y también permite una mayor facilidad en la expansión internacional. Adopción de las NIF. Según estadísticas, existen 140 países en el mundo que han adoptado las NIF a nivel de países latinoamericanos, ya que no hay que tenerle miedo a las NIF porque estas normas solo traen beneficios para las diferentes empresas que las implementan. Por eso debe ser un tema de conocimiento para todos nosotros y debe existir una capacitación continua por parte de todos los colaboradores de la organización. Esto ayudará a contar con información oportuna, homogénea y relevante para la toma de decisiones y tener a su empresa más globalizada en términos de las NIF. Así como en las empresas tenemos cultura organizacional, también considero que debemos enfocar esta normativa como una cultura hacia NIF en conjunto con el gobierno corporativo de la organización. A continuación, mi compañera Gloria continuará con el tema. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el tema de exposición, me corresponde hablar sobre los elementos principales del estado financiero. ¿Qué son los elementos principales del estado financiero? Son una serie de elementos que permiten verificar el estado de las finanzas de una empresa, ya que estos elementos corresponden a datos específicos y estandarizados internacionalmente, ya que esto nos permite poder disponer de la información de manera organizada, ya que ello implica diferentes ventajas dentro del mundo empresarial. Dentro de estos elementos existen 5 elementos principales que contiene el estado financiero, que son los siguientes. Activo. Como bien sabemos, los activos son todos aquellos que posee una empresa, como bienes inmuebles, documentos, mobiliario de equipo, etc. Estos se clasifican dependiendo de su liquidez, es decir, la facilidad con la que este activo puede convertirse en dinero. Estos recursos son necesarios para llevar a cabo las operaciones propias de la compañía, así como para cumplir con sus obligaciones en cierto tiempo de un periodo. También está el pasivo. El pasivo se utiliza para referirse a las obligaciones y deudas contraídas por un tercero hacia la empresa. También está patrimonio neto, que son todos aquellos elementos que
constituyen la financiación propia de la empresa, incluyendo el capital o aportaciones de los socios o propietarios de la empresa. También entran los gastos y los ingresos. Como bien sabemos, los ingresos son todas esas entradas de dinero que se consiguen principalmente mediante las ventas de un producto o servicio. Los gastos es un ingreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. Ahora bien, la NIF 1 en estos elementos establecidos de los requerimientos debe observarse de una forma estructurada todos los estados financieros dependiendo de la naturaleza de la entidad y de sus operaciones, buscando la forma más adecuada de presentar la información a los usuarios para mejor comprensión. Los estados financieros bajo la NIF. Como primer punto está el estado de situación patrimonial, balance. Es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado, que es estructurada a través de tres conceptos patrimoniales, que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Este informe se detalla con los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa, es decir, que nos indican qué es lo que la empresa tiene, qué es lo que debe y cuál es el capital neto. El segundo es el estado de resultados, cuentas de pérdidas y ganancias. Este estado es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El tercero es el estado de evolución del patrimonio neto y estado de resultados integrales. Este estado es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones del negocio, enfrenta los ingresos contra los costos y gastos para determinado el resultado del periodo. El cuarto es el estado de flujo de efectivo, estado de origen y aplicación de fondos. Esto es una herramienta más de análisis económica financiera a través del cual se obtienen las variaciones que han ocurrido en las masas patrimoniales de una empresa mediante la comparación de las mismas entre dos ejercicios contables con el fin de determinar cuáles han sido las fuentes que se han generado en dicho periodo de tiempo. Aclaración de las NIF. Punto número 1. En esta aclaración nos menciona que las NIF son conjuntos de normas únicas. Entonces, esto quiere decir que las NIF deben trabajar siempre agrupadas en cualquiera que sea el caso, de modo que si solo se aplica a una NIF en específico, las demás quedarán fuera del proceso de implementación, lo cual no se estaría efectuando correctamente, ya que son normas legales y son exigibles aceptadas a nivel global. Se tienen que implementar como lo indique los principios según los artículos. Punto número 2. En este solo cambia el término de contabilidad por el de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el trabajo sería el mismo, lo único sería el cambio de término, ya que el término de contabilidad se denomina la disciplina encargada de sistematización, análisis e interpretación y presentación mediante los estados contables,
y el término de la información financiera del conjunto de datos que se emiten en la relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos de financiamiento asignado a una institución. Punto número 3. Dice que las NIF son un tema de calidad y transparencia. Ahora bien, esto se refiere a que toda la información que se maneja en los estados financieros debe ser lo más transparente y uniforme posible, ya que con ellos se sabe la situación económica y financiera de una empresa. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el tema de exposición, me corresponde hablar sobre las especialidades de las NIF. Pues más que todo tal vez no son tan especiales, pero en parte favorecen a lo que son las pequeñas y medianas empresas de pymes. La primera dice que tiene similitud con las NIF generales, pero más simplificadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora que la empresa, que en este caso serían pequeñas y medianas, pues se les haría una manera más fácil de implementarlas, ¿verdad? Más sencillas que las NIF generales. Y en el sentido de que los trámites serían menos complicados y pues estaría más accesible a poder implementarlas en las pequeñas y medianas empresas. Y otra opción que tiene esta NIF es que exoneran obligaciones de presentar ciertos estados financieros. Y bien, esto sería que esta NIF excluye ciertas obligaciones a la hora de presentar la situación financiera ante la entidad correspondiente, lo cual limita la información a presentar, ¿verdad? Y como objetivo la NIF para las pequeñas y medianas empresas tiene como objetivo aplicar a los estados financieros el propósito general de entidades que no tienen obligación de rendir cuentas con otras entidades, ¿verdad? Pues eso sería sobre la sección 1 de las NIF sobre pequeñas y medianas empresas. Ahora en el sector público, esta dice que llevan puramente la contabilidad pública. Bien, pues esta NIF no puede mezclarse con el resto de las demás, ¿verdad? Porque acá claro lo dice que es solo para el sector público. No puede mezclarse con el sector privado, ya que es estrictamente para la contabilidad pública. Y por supuesto su aplicación lleva especialidades según sea el caso. Y bien, la adopción por primera vez de la NIF. Bien, el IASB fue el responsable de la emisión de las normas internacionales de información financiera. En junio de 2003 fue adaptada la NIF 1 por primera vez. Bueno, esto fue hecho con el motivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera, que son las NIF, ¿verdad? Que es un conjunto de normas con enfoque financiero, que el propósito es buscar y dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas, y que en corto tiempo serán el lenguaje contable financiero universal de la NIF. Es por eso que con ese objetivo fue que se implementó la primera NIF. ¿Y esto a qué viene? Ayudará a nuestro país o a nuestra empresa a insertarse de forma exitosa en un mundo globalizado, que ahorita últimamente la globalización pues está por encima de todo, y esto le ayudarán a empresarios y grupos de intereses a tomar decisiones financieras de manera más informada, ¿verdad? Ya mediante los informes financieros que se han estudiado. Por eso es que como empresario se debe conocer los conceptos básicos de las NIF y cuáles son las obligaciones y lo que implica para una empresa o proyecto la convergencia hacia el nuevo estándar internacional. Con ese propósito fue
que implementaron la primera NIF. Y sobre el principio fundamental de la NIF 1, acá dice, debe realizarse de forma integral y aplicada de manera retrospectiva en su totalidad a los primeros estados financieros. Bien, pues acá el objetivo de esta NIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglos a las NIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios relativos a una parte del ejercicio que se está realizando, cubierto por tales estados financieros, contengan alta información de calidad. Bien, por ejemplo, que sea transparente para los usuarios, ¿verdad? Que sea entendible y comparable para todos los ejercicios que se presenten, es decir, que se vea o que se note que lo que se está realizando, ¿verdad? En este caso sería una mejora en los estados financieros. Proporciona un punto de partida adecuado para la contabilización según las normas internacionales de información financiera. Bien, en su alcance sería que una entidad puede aplicar esta NIF en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIF, es decir que en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo con la NIF 34, que acá nos dice que es sobre la información financiera intermedia, bien relativos a una parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con arreglos a la NIF. Pues este sería el objetivo y el objetivo o principio fundamental que trae la implementación de la NIF 1. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Para continuar la exposición, me corresponde hablarles acerca de qué es la NIF 1. Es la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las empresas están obligadas a regirse bajo las NIF. Media vez lleven contabilidad, están obligadas todas las empresas. Como pueden ver en la tercera diapositiva, dice ¿cuándo no aplicar la NIF 1? ¿Cuándo no aplicarían la NIF 1? Bueno, no se aplicaría a las empresas que tienen una organización sin fines de lucro, pero pueden ser aplicadas si se considera apropiado, es decir, porque fue modificada por la NIF 17, que es contratos de seguros, contratos de seguros estables, principios para el reconocimiento, la medición y la presentación e información a relevar de los contratos de seguros que están dentro del alcance de la norma, o por la NIF 10, pero en este caso dependerá de cada una de las empresas, cosa que aún no se da en nuestro medio aquí en Guatemala, ¿verdad? Y para terminar, el siguiente punto sería políticas contables en las NIF. Todas las compañías deben de definir las políticas contables que utilizarán, la cual busca esclarecer para los contribuyentes qué normas deben utilizar para la preparación de sus estados financieros a la hora de su presentación. Bueno, son políticas contables, los principios, las bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos y adoptados por una entidad al preparar y presentar sus estados financieros. Y así es como concluyó lo que me correspondía y espero les haya ayudado un poco.